El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Así que el apóstol presenta el Evangelio o la doctrina de la gracia de manera abreviada. Del 3 al 14. Comienza con la base del actuar de Dios, manifestado en toda la creación, la bendición. Ya lo vamos a ver. Pero en esta franja de pasajes dice, primero, Dios nos bendice. Para haberse hecho algo y para que eso que se hace sea próspero, sea multiplicado, fructificado, se necesita la bendición de Dios. Para que tu vida sea próspera y tú seas bendecido y multiplicado, necesitas tener la bendición de Dios. ¿Cómo la obtienes? Creyendo en Cristo. Hermano, ¿necesito ayunar? No. Ayunar sí para agradecerle a Dios por la bendición que recibiste. Pero para obtener la bendición, no. Porque Dios ya te la dio. Dios te bendijo en Cristo para hacerte una familia. La pregunta más bien es, ¿tú eres parte de esa familia? ¿Tú eres esa piedra viva y estás no en el potrero, sino incrustada en el templo? Porque todavía hay piedras vivas que andan divagando y que no están ocupando su lugar porque no quieren, y son piedras vivas, pero no están en el sitio que Dios la puso, que es su cuerpo. ¿Me estoy haciendo entender? El versículo 4 dice, Dios nos elige para santidad. El versículo 5, Dios nos elige para que seamos suyos. Versículo 6, nos hace aceptos en el amado. El versículo 7, somos en conclusión la obra del Hijo, porque somos redimidos del pecado. El versículo 9 nos dice, se nos dio todo esto envuelto en el misterio de su voluntad. Versículo 9 nos da una herencia. Luego nos sella para que seamos suyos. Luego nos da en el 13 las arras del Espíritu. Algo que no han podido comprender los judíos es que a través de la circuncisión no se es judío. Alguien dirá, pero ¿cómo así? Absurdo. Y si me escucha un judío va a decir, este es un loco, no sabe lo que habla. No. Antes de circuncidarse Abraham, había creído en Dios. Por lo tanto, instituye el Israel verdadero. Eso lo dice Romanos capítulo 9. No todos los que descienden de Abraham son hijos de Israel. O si no, Ismael no sería un pueblo árabe, sino un pueblo israelita. ¿Sí me estoy haciendo entender? Abraham trajo la bendición y esa bendición debía estar sobre Ismael e Isaac. Isaac conduciría la simiente de Cristo, pero habría una bendición en los dos. Pero él al rechazar por voluntad propia y burlarse de su hermano, Dios lo desechó. ¿No pasó esto con Esaú? Esaú vio la primogenitura como algo, ¿para qué me sirve? Tengo hambre. ¿Y de qué me sirve? Más bien, tómela. Y Jacob le dijo, ¿me la das? Jacob sabía que el primogénito era una bendición. El primogénito pertenecía a Dios. Pertenecía a Dios el primogénito. Y le dice, listo, cójala, ¿de qué me ha de servir? Cuando Esaú reacciona y dice, ¿qué hice? Y coge todo a golpes, ya no había nada que hacer. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo. Efesios 1:3, ponlo, hijo, por favor. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre, es la misma expresión que usa Pedro, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que aquellos que niegan la Trinidad, como quieran, no podemos negar que Jesucristo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, 100% humano, 100% Dios, tiene un Padre en su parte humana, tiene un Padre en su parte divina, Dios. Aunque es Dios, tiene su Dios. Y tiene un Padre, el cual es el Cristo. Él es Dios, pero tiene su Padre, el Eterno. Ahora, esto mismo le dijo el Señor Jesús a sus discípulos, de que ellos iban a participar a través de la obra que había hecho en la cruz de un lugar celestial. Juan 20:17. Juan 20:17 dice, Jesús les dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mire que Jesús estaba en la tierra. Dios estaba en la tierra. El Hijo del Hombre, Jesús, estaba en la tierra. El Hijo de Dios, el Cristo, estaba en la tierra. Y les dijo, debo presentarme a mi Padre. Una vez se presenta a su Padre, dice, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. O sea que el ser cristiano nos establece dos cosas que operaron en Jesús. Jesús tiene a Dios y a su Padre. Y el creyente tiene a Dios y a su Padre. Así que Dios es el Dios del Hijo del Hombre, Jesús, y el Padre es el Padre del Verbo, el Hijo de Dios, el Cristo, que a su vez es Dios y Padre de nosotros. Alguien dirá, pero ¿qué trabalenguas es ese? Tú tienes que aceptarlo por la fe. La fe es la que me permite ver las cosas que no son como si fuera. Si yo buscara un argumento de conocimiento intelectual, me enloquecería, porque ¿cómo voy a aceptar de que Jesús tiene su Dios, pero que el Cristo tiene su Padre? Pues yo lo acepto por la fe, porque así lo dijo él. Ahora, toda bendición dada por Dios es para fructificar y multiplicar. Si en tu vida no hay ello, debes mirar si la bendición que Dios te dio no la has activado. Tú puedes tener un celular de alta gama, pero si tú no activas una aplicación, si no activas de él una ubicación, si no activas de él una aplicación hecha para que él haga X cosa, ¿de qué te sirve tenerlo? Si tú en tu vida no has activado, no has hecho real a tu mente, a tu corazón, a tu vida, que Dios te bendijo y andas limosneando, ¿quién te bendice? Andas limosneando, ¿quién te bendice? Ay, póngame su mano, sí, su manita para que me bendiga. No, Dios te bendijo. Créelo, dile mente, corazón, alma, Dios me bendijo. Y Dios me bendijo para fructificar y multiplicar. Mire que la primera bendición que se da, se le dio a los animales y a la tierra, a los árboles,
a los peces. Fue la primera bendición que Dios proclamó. Génesis 1:22, ¿qué dice la Biblia? Génesis 1:22. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquese en las aves en la tierra. Así que la bendición de Dios tiene un principio y la bendición de Dios es de fructificar y multiplicar. Dios le está diciendo a su iglesia, multiplícate y fructifica. Multiplica, gana a otros. Fructifica dando fruto. Y la iglesia debe entender que si Dios bendijo a los animales, a las plantas, a los seres vivos, animales del reino animal, no sé ahora cómo lo llamen, ¿cuánto más ha de bendecir si tú eres imagen y semejanza de Él? Si tú eres imagen y semejanza de Él. Esta bendición es que bendito sea. ¿Tiene algún término? No. Desde el día en que Dios la pronunció hasta nuestros días, ha permanecido y permanecerá. ¿Tuvo que Dios ratificarla en algún tiempo? No. El problema es que cuando Dios bendice al hombre, porque Dios lo bendijo, y eso lo podemos ver en Génesis 1:28, Dios lo bendijo, el hombre cambió esa bendición que Dios le dio por una maldición. El hombre la cambia, no Dios. Entonces Dios tiene que volver a retomar esa bendición y la hace ¿en quién? En Abraham. Una vez más vuelve Dios a pronunciar la bendición suya dada al ser humano en Abraham. Por eso Abraham fue entendido y actuó en obediencia o en fe. Yo te pregunto, ¿Abraham actuó en obediencia o en fe? En fe. La fe fue el motor que lo llevó a obedecer. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no nos podemos acercar a Él. Sin fe no podemos creer la palabra que se dice. Más bien se toma como una alegoría y se toma como exaltar el alma para que se crezca. Encontramos que Dios lleva a la creación a una nueva esfera, a un nuevo acto del Todopoderoso que creó una pareja de leones y de ella se debía multiplicar. Una pareja de loros y de ella se debía multiplicar. ¿Bajo qué? Bajo la bendición de Dios. Por eso no importa si tu estrado primero es pequeño. La Biblia dice, vendrá a ser mayor. No importa que tu comienzo sea pequeño. A medida que creces y que aumentas, vienes a ser bendición. Pero ¿cuál debe ser tu compromiso? Creerle a Dios. Bendecir es desear y en el caso de Dios, querer algún bien para el objeto de la bendición. O sea, Dios le dice a su naturaleza, tienen mi bendición, multiplíquense y fructifiquen. La bendición aquí es pronunciada sobre peces, aves, y vea el aumento que hay. ¿Cuántos peces puede contener los mares? Muchos. Multiplicar, esto notifica la abundancia de la descendencia.
llenar las aguas que estén completamente abastecidas. Esto implícito, todo esto se ve implícito en la bendición, que es el bien común de la iglesia manifestada en un bien particular. Me explico. La iglesia tiene la bendición de Dios. Por eso las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. No hay alma forjada que pueda prevalecer contra la iglesia. No hay argumento del diablo que pueda prevalecer contra las cosas de un hijo de Dios. No hay maldición de nadie que pueda prevalecer contra un hijo de Dios que cree en Dios. Pueden echar cuanto riego quieran. Pueden hacer cuanta brujería se les dé. Pueden hacer cuanta cosa quieran. El que está bajo la bendición de Dios y le cree a esa bendición, prosperará. Pero a veces limitamos la prosperidad. Y la limitamos ¿por qué? Porque tenemos un Lot. Y ese es el problema más grande de muchos cristianos. Cargan su Lot. Miremos Génesis 1, 27 al 31. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. ¿Qué les dijo Dios? Los bendijo. Una vez los bendijo, les dijo, fructifiquen y multiplíquense. Llenen la tierra. Y al hombre se le da la capacidad no solo de multiplicarse y fructificar, no, sino de sojuzgarla y señorearse. O sea, al hombre Dios le dice, mire, bendije la naturaleza para que se fructifique y multiplique. Pero a ti te doy la autoridad de que te enseñorees y la juzgues. ¿A quiénes? A los peces del mar, a las aves de los cielos, a toda la bestia que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que haya fruto y que da semilla, os será para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, fue la tarde y la mañana, el día sexto. Ya no volvemos a ver que Dios crea ni bendice. Pero todo esto el hombre lo cambia por una maldición. Una maldición que le trajo muerte. No solo muerte en su cuerpo, de que su cuerpo vuelve al polvo, sino una muerte espiritual. Y eso es lo que la gente no quiere entender. Yo le decía a una joven el domingo que se acercó, que fue cristiana, dijo ella, y que ya no está. Yo le dije, a ver, un momento. Ser cristiano no es que tú digas yo soy cristiano, no. Y ahora no soy cristiano, no. Es que tú no has comprendido lo que Dios hizo en ti. Debes entender que estabas muerto espiritual. No entendías el evangelio. Ahora vienes a Cristo y lo entiendes. Porque has recibido la vida de Cristo para entenderlo. Mientras no recibas la vida de Cristo, no puedes comprender ni una coma. Por eso cuando tú estés leyendo, debes decir, Señor, impárteme tu vida. Señor, impárteme tu conocimiento. Señor, impárteme tu palabra. Señor, impárteme tu bendición. Leer la Biblia es un momento de orar, ¿sabías tú? Sí. No solamente orar es cuando tú vas y empiezas a expresar tus palabras y a decirle al Señor tantas cosas y de un momento a otro dices, bueno, ya es el tiempo y Dios mío, gracias. Y ¿cuándo Dios te habló? ¿Cuándo Dios te dijo algo? Dios te habla por medio de su palabra. Ahora, la segunda vez que Dios debe pronunciar bendición, la encontramos en Génesis 12:3.
Y está Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeran, y a los que te maldijeran, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. A veces tomamos este versículo para hablar de Israel, de que el que bendice a Israel es bendito y el que lo maldice será maldito. Y no está mal, pero el ámbito está en que si tú dices, Dios le dijo a Abraham la confirmación de lo que le dijo al primer hombre en el huerto del Edén. Dios le dijo a Abraham, bueno, tú me atiendes mi voz, recibes mi bendición. La maldición que hay en ti va y se convierte en bendición. Así que tú eres una bendición y a través de ti traeré bendición. De tal forma que todos los que te vean a ti y te bendigan por causa de mi nombre serán benditos. Pero como el hombre incorporó la maldición, habrán personas que no soportan por medio de la envidia, por medio de la enemistad, por medio de complejos personales, por medio de falta de autoestima, por medio de falta de carácter, en decir, no, yo considero que él no es una bendición, porque es que resulta que en el año tal cometió tal pecado, y resulta que está alejado de Dios porque cometió ese pecado. Déjame decirte que sí, esa persona pudo en tal año haber cometido ese pecado, pero de ese año a hoy se encontró con Cristo en el camino, pidió perdón. Y el Señor, al igual que Abraham, se dice que Abraham viene de la descendencia de Sem. Dios aparece y le dice, ven, escucha mi voz, deja tu tierra, deja tu parentela, deja la casa de tu padre, sígueme. Y yo te voy a bendecir. Y voy a bendecirte de tal manera que sobre ti habrá bendición y tú bendecirás a los que te bendigan. Pero los que no quieran recibir de ti esa bendición, por el contrario, te van a maldecir, serán malditos. Pero Dios le dice a él y le confirma, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta bendición fue rota por Abraham. No. Así que esa bendición hoy prevalece, sí. ¿Para quiénes? Para ti y para mí. Porque en Abraham nos cobija esa bendición. ¿Sabías tú? Sin embargo, esa bendición no había llenado o no había llegado a su esplendor hasta que en Génesis capítulo 13, versículo 14 al 18 dice la Biblia, Génesis, y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda esta tierra que ves te daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y levántate, ve por toda la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham pues removió su tienda y vino y moró en Simar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Jehová. Esa bendición no fue rota por Abraham. Lo que sucede fue que Isaac caminó en bendición, pero algo curioso sucedió en Jacob. Jacob anduvo en esa bendición, pero ya al final de sus años hubo una hambruna en la tierra de Jacob. Y él tuvo que desplazarse hacia dónde. ¿Y descender hacia dónde? A Egipto. Egipto es tipo de pecado. En Egipto había abundancia a causa de José, la casa del faraón.
había prosperado. Por lo tanto, él desciende allí. ¿Era la voluntad de Dios? Pues los resultados se ven que Israel queda sometido a esclavitud. A esclavitud. Pero bueno, dejemos ahí. Vuelve nuevamente la bendición de Dios, no rota por Abraham, porque no meto aquí a Israel, porque la bendición de Israel estaba condicionada a la observancia y el cuidado de la ley. Pero nosotros no estamos sujetos a la ley. O sea que esa bendición que se le dio a Israel, pues es a Israel. Pero ahora en Cristo hay una bendición que proclamó Jesús, y con ella creo que termino porque me estoy extendiendo, termino en Mateo 5. Y Mateo 5 tiene que ver con el sermón del monte. Y Dios, a través de la persona de Jesús, el Cristo en la tierra, dijo lo siguiente, Mateo 5 del 3 al 11. Bienaventurados los pobres en espíritu, o sea, bienaventurado es doblemente bendecido, o persona feliz y dichosa. La dicha y la felicidad se obtiene a través de ¿qué? De la bendición. Gózate y alégrate en tu Dios, porque la bendición de Él ya está. Ahora haz la tuya, vive en ella, camina en ella y tu vida va a cambiar. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Cuando un ministerio florece y Dios lo usa, hay instrumentos del diablo para llevar confusión a las personas y decir, mira, es que él dijo, mira, es que él habló. Ten cuidado. Es mejor calladito, se ve más bonito. Y termino con esto. Mateo 25, 32, 34. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dijo a Esaú, dio a Esaú pan y del guiso de lentejas, y comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Por qué la primogenitura? Porque la bendición de Dios nos hace ser herederos e hijos de Dios. No hay otra forma de ser ingresados en Él sino es a través de su bendición. Por eso muy claramente el apóstol, al entender esa riqueza que había en que Dios nos bendijo, dijo, el cual nos bendijo. ¿A quiénes? A todos los cristianos. ¿Con qué? Con toda bendición espiritual. Toda bendición posible en el tiempo y para la eternidad que proviene del Espíritu Santo. Esto significa que si tú entiendes que eres una persona nueva en Cristo, guiada por el Espíritu Santo, serás guiada a toda la verdad, serás guiada a todo el bien y no habrá mal en tu vida. ¿Quién puede pelear contra los hijos de Dios?
Por eso se usa el término en lugares celestiales. De hecho, esta frase se halla 5 veces en la epístola de los Efesios y se halla como en ninguna otra parte. Versículo 20, capítulo 2 y 6, capítulo 3, 10, capítulo 6, 12, para decir que Dios ve ya a través de la bendición con que nos dio y nos inserta en su familia, sentados en lugares celestiales. Hay gente que no lo cree, hay gente que dice, pero ¿cómo a Dios le plació? Él llama las cosas que no son como si fuera. Padre Celestial, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la bendición con que tú nos has bendecido. Yo te pido, por favor, Señor, que abras el entendimiento de cada persona que me ve. No para que vea ese derroche de conocimiento, sino para que crea en tu palabra. Porque son comprados por ti, lavados por ti. Y tú me has llamado a hablar de la verdad tuya que hay en Cristo Jesús. Podrían ser menospreciados por algunos por solo hablar de doctrina y de Cristo, pero por ti no, y todos los que oyen este mensaje, porque la gracia tuya se ha manifestado en Cristo Jesús para darnos esa bendición que abre puertas, esa bendición que nos abre la felicidad, esa bendición que nos hace saber que no estamos solos, esa bendición que nos hace ser más que triunfantes por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que nos llamó para ser bendición y bendecir a otros. Padre, abre el entendimiento, que tu pueblo pueda comprender esa bendición que tú has dado y que has derramado. No quedarás, porque tú nunca trabajas con el futuro. Tú vives en un eterno presente. Por eso tú ves las cosas en el ahora y en el ya. Tú no las ves en el pasado, no. Porque para ti un día son como 1000 años. 1000 años como un día. Derrama bendición a cada persona que me ve. Haz que ellos puedan sentir tu presencia. Que ellos puedan sentir ese abrazo de esa bendición que tú das. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gracias por tu tiempo y un Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.